Mientras que en los atentados de las Torres Gemelas en 2001 y en París en 2015 murieron 3.000 y 130 personas respectivamente, la guerra de Irak dejó cerca de 650.000 muertes y el conflicto armado de Colombia causó millones de víctimas, entre muertos, desaparecidos y desplazados. A pesar de estos números impactantes, a estos hechos no se les da la misma relevancia en los medios de comunicación ni tampoco en nuestra cotidianeidad. ¿Por qué parece haber muertes de primera y segunda categoría? Hoy, en la letra chica, el rating de la muerte. En 1994 hubo en Ruanda una guerra civil entre dos tribus que le costó la vida a 800.000 personas analfabetas de color negro. La tapa de los diarios al día siguiente no decía nada. El 11 de septiembre del 2001 se estrellaron dos aviones contra las Torres Gemelas de Nueva York. Murieron casi 3.000 personas alfabetizadas de color blanco. La prensa del día siguiente tituló con letras del tamaño de un caballo y hubo ediciones especiales durante semanas enteras. Estos hechos son interpretados y transmitidos por los medios desde su propio punto de vista. Sin embargo, no suelen ser representados como si fueran la verdad objetiva y única. Los medios de comunicación eligen qué mostrar y qué no, qué contar y qué no, y además nos dan su propia versión de los hechos. El vuelco hacia el lado emocional que está surgiendo en los medios de comunicación es tan potente que está anulándose la capacidad primaria de razonamiento que deberíamos de tener nosotros. Como sabemos, y lamentablemente, la muerte es un protagonista central de la vida política de América Latina. Pero también sabemos que las muertes no importan todas por igual. No importa lo mismo 1.000 muertos o 10.000 en Irak o en Siria, o 1 millón diría, que 5 muertos, 4, 3 en París o en Nueva York. No es lo mismo, lamentablemente, no importa lo mismo para los grandes medios. La muerte siempre importa a alguien. Hay siempre alguien que llora por la muerte de alguien. Que no pasa nada, porque parece que a nadie le dolieran estas muertes, porque nos da igual que maten líderes en nuestras narices. ¿Qué se mata cuando matan a un líder? ¿Y por qué vale la pena seguir jodiendo, insistiendo, luchando y no dejarse apabullar por el miedo? Tantos años de violencia, dice Márquez, han vuelto la muerte como un adorno del paisaje. Y tantos años de la violencia que está entroncada con el Estado ha hecho que la vida deje de ser el centro. Y por eso nadie se inmuta ante la muerte. Aumenta drásticamente el número de migrantes muertos en el mar tratando de llegar a Europa. Las cifras presentadas este miércoles por la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU hablan del doble de fallecidos durante los 6 primeros meses del año, comparando 2021 con 2020. Este niño perdió a sus hermanos cuando un proyectil cayó en su casa. Su padre dice que no puede pagar el tratamiento médico para su hijo. Las fuerzas gubernamentales estaban luchando contra los talibanes. 4 de mis hijos y mi esposa murieron quemados. Mi hijo tiene quemaduras en el 48% de su cuerpo. Estas protestas que ya completan 8 días en Colombia dejan más de 900 heridos y alrededor de 20 muertos. La policía persiguió al joven de la moto, le empezó a disparar y uno de los balazos lo impactó y lo mató. Según el parte policial, el policía efectuó 3 disparos que dieron en el abdomen, tórax y brazo del delincuente, quien falleció tras ser trasladado a un centro asistencial. Los nadies, los dueños de nada, los hijos de nadie, los ningunos, los ninguneados, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de La Letra Chica. Y hablamos de cifras que son impactantes. La guerra del Congo, por ejemplo, dejó de cerca de 5 millones de muertos. La guerra civil en Sudán, casi 2 millones. Otro millón más en Somalia. En Siria la guerra acumula 500.000 muertes. En México, un poco más cerca,
Alrededor del narcotráfico se estima que hay más de 300.000 muertos. La guerra civil en Ruanda, lo veían en el tape, 800.000 muertos. Hay hechos que no vemos a diario en las noticias, pero hay otros que sí. Por ejemplo, el atentado terrorista en 2015 en París, todos lo recordamos, 130 muertos. Las Torres Gemelas, casi 3.000. Pero ¿por qué no conmocionan al mundo estos millones de muertos que hablábamos al principio? En guerras civiles, por ejemplo en el continente africano, y sí nos conmocionan otras muertes en Nueva York o en París. Bueno, para arrancar hablando de esto en el tema de hoy de la letra chica, recibimos a Álvaro Padrón. Bienvenido, Álvaro. Gracias, pero hoy te tengo que decir que me cuesta mucho este programa. La verdad que duele de lo que vamos a hablar. Incluso cuando Juancito Core, el productor, me lo propuso, estuve a punto de decirle, bájame. No te envidio. ¿Pero por qué? ¿Te interpela desde algún lugar? Sabes que sí, yo creo que, a ver, vamos a dar cifras, vamos a tratar de dar explicaciones. Yo les recomiendo que miren el cuento de Hernán completo. Yo lo vi 3 veces y no lograba tragar saliva. Era como que me ponía en un estado emocional complicado. Los que lo quieran buscar se llama Chicos Muertos, de Hernán Casiari, sí, seguramente hay... Chicos, ¿te das cuenta? No sé si a vos te pasa ahora que sos papá. Yo tengo 4 hijos, hoy mi hija Clara cumple 13 años, y me ocurre que cuando veo situaciones así con niños me afecta muchísimo. Y Hernán usa en el cuento la referencia a un niño de Siria que apareció ahogado en orillas del Mediterráneo. Tiene nombre ese niño, tenía nombre, Alan, 3 años. Y después me acordaba de otra foto, no sé si recuerdan la niña vietnamita en el 72 que aparece corriendo desnuda. Sí, por suerte está viva esa mujer, ¿no? Quemada por una bomba. Kim, el nombre de ella, 9 años. Entonces, esto no es fácil, ¿no? Vamos a hablar de algo que nos interpela, que cuando lo vayamos desarrollando nos vamos a dar cuenta del horror que significa y el horror de no hacer nada. Entonces, te digo la verdad, de todas las veces que he venido aquí es quizá la que me resulta más difícil, porque creo que además es muy difícil de pensar cómo resolverlo. Y me parece que en un programa como este uno hace el esfuerzo no solo de analizar y de poner sobre la mesa los temas, sino también de comprometerse en una solución. Y en este caso es difícil de pensarlo y, como vos decías, las cifras abruman y también nos abruma, y por eso vean completo el cuento de Hernán, el hecho de que no reaccionemos. Ahora terminábamos escuchando que esos nadies, que la bala que los mata vale más que su vida. Pero bueno, en estos días Afganistán es el centro, estamos recibiendo muchísima información. La toma del poder por parte del movimiento talibán. En esa zona hay grandes conflictos en las últimas décadas. ¿Qué intereses hay detrás de estos conflictos de los que no tenemos noticias a diario? Porque no es que los talibanes aparecieron hoy y fue algo mágico, espontáneo. O sea, hay violencia y conflicto y muerte desde hace mucho tiempo, pero hasta hace 2 días pensamos que no pasaba nada. Sí, sí, y hablé yo de 2 fotos y ahora vemos videos, ¿no? Y lo de ayer era horroroso, ¿no? Las cosas que se vieron, las cosas que se están sabiendo de lo que pasó con la gente que quería huir, que se pretendía subir a los aviones militares, en fin, es horrendo, ¿no? Vamos a ir por diferentes lugares el programa de hoy, pero fue impactante. Sí, lo de Afganistán, pero es que nos trajo hoy el tema porque si hay algo que todo el mundo hoy asumió, que empieza a haber una región en donde estamos, además, a horas de seguir viendo muertos, ¿no? Yo ayer hice el ejercicio de pensar, con las imágenes a las que hace referencia, de gente cayendo desde un avión, intentando escapar, gente que se colgó de un avión, para los que no vieron las imágenes, y pensaba si esto hubiera pasado, por ejemplo, en Argentina, para poner algo más cercano, o acá. Estaríamos horrorizados. Totalmente. O sea, el país estaría paralizado por lo que acabamos de ver de una persona que, queriendo huir de algo, decidió colgarse de un avión como una medida. Claro. Y lo vemos en Twitter o lo vemos en las noticias como algo que empieza a naturalizarse. ¿Qué pasa? Y nos marcan con un circulito a la persona que va cayendo y no nos mueve nada. Sí, y yo tratando de salir de ese lugar, y porque además va a haber otra gente que quizá pueda hablar mucho mejor que yo de por qué esa reacción o esa no reacción, ¿no? Vos decías recién qué intereses hay detrás, y yo creo que ahí hay una definición clave, ¿no? Para mí la palabra intereses explica mucho. Hay intereses geopolíticos, casi siempre, pero las más de las veces hay intereses económicos. Hay otras razones también que son
que combinan esa realidad, motivos étnicos, muchos, que nos cuesta muchísimo entender, hasta por la terminología, motivos comerciales, tecnológicos, auge de extremismos y nacionalismos. Sin embargo, lo que siempre es igual son las consecuencias. Violación a los derechos humanos. Es como que razones hay muchas, pero siempre termina en algo que es la gente embromada, la gente como víctima. Quiero igual, capaz que por una deformación mía, detenerme un poco en los intereses económicos, porque ahí hay algo que, en mi opinión, es indignante, ¿no? Y Hernán lo toca en su análisis porque habla mucho de la pobreza, ¿no? Y él, si vos te fijás, países y regiones, absolutamente todos, a los que le pasa esto, uno los refiere o los relaciona con la pobreza. Son países pobres. Sin embargo, sufren estas situaciones porque son ricos, puntos suspensivos, en recursos naturales. Estamos hablando de África, países de Medio Oriente. Exacto. Petróleo, diamantes, oro, cobre, plata, zinc. Te voy a poner un ejemplo, porque se habla mucho del Congo, ¿no? Entre otras cosas porque es impresionante la cantidad, 5 millones de muertos, ¿no? En 20 años. ¿Por qué? ¿Qué tiene el Congo? ¿Sabes qué? Coltrán. Es el material para los celulares, ¿no? Yo no había escuchado nunca ese término. Es un mineral. Material imprescindible para hacer celulares. El Congo tiene el 80% de las reservas de coltrán del mundo. Lo llaman el oro negro. ¿Pero ¿sabes cómo lo llaman? La maldición del Congo. Porque para ellos termina siendo una maldición. Es la principal razón por los millones de muertos. Solo el 3% de las minas en el Congo de este mineral son oficiales, digamos, regulares. Todas las demás, el 97%, la manejan grupos armados que están en guerra entre sí. Cada kilo de coltrán mata a 2 personas. Entonces, es un sistema mafioso, criminal, y la pregunta es ¿por qué funciona? Porque está financiado por las principales multinacionales telefónicas, asociadas a las principales plataformas de comunicación. Y empezamos a entender por qué se sabe tan poco. Acaban de hacer una encuesta a nivel internacional a estas organizaciones y solo el 2% reconoció que sabía de dónde venía este mineral. Bueno, deberían chequear un poco más. Podrían, ¿no? Yo te voy a capacidad de información no le falta. Hace unos años fui invitado al Congo y tuvimos que entrar por Ruanda, porque no había manera de entrar directo. Y nos dijeron que Ruanda era el mayor exportador de este mineral. Y no tiene. No tiene minas de este mineral, pero es el lugar donde se vecino lava. Exacto. Y entonces todas las empresas te van a decir que tienen oficinas en Ruanda, porque entonces no ven los muertos. Entonces aquí hay un asunto económico clave. Y digo lo económico primero porque es lo que más indigna, ¿no? Porque después otras razones son más complejas, pero el interés económico es indignante, que termine significando millones de muertos. Hay otra consecuencia terrible que no es exactamente la muerte, pero se parece mucho, que son los desplazamientos forzados. Y ese es el caso de Alan, ese niño de 3 años sirio que muere ahogado en las orillas del Mediterráneo con su familia intentando cruzar. Esos son los desplazamientos forzados. A finales del 2020, 84 millones de personas se vieron forzadas a abandonar su país, su vida. Y acá vuelvo a pedirle a la gente que se imagine teniendo que dejar todo para ir a encontrar su futuro en otro país, pero no a tomarse un avión, a presentar pasaporte en migraciones, no, a cruzar el Mediterráneo y seguramente morir, porque la mayoría la queda. Entonces, esto tiene que ver de vuelta con los conflictos armados y es la mayor cifra registrada en la historia. O sea, lo que está pasando está aumentando, no está disminuyendo, lo cual habla mucho de la civilización actual, ¿no? Claro, y acá viene este desafío que hemos planteado en el informe, ¿no? ¿Por cuándo nos enteramos de eso? Nos enteramos cuando sale la foto en la playa del Mediterráneo. Cuando un policía italiano, creo, no, turco me parece que era, lo recibe al niño, es una imagen desgarrante, y lo lleva a la ambulancia. Entonces, nos enteramos cuando vemos en la frontera norteamericana con México, para que no nos creamos que solo no lo vemos porque está muy lejos. Esto está acá, en esta región. Eso le pasa a uruguayos
y varios pueden contar anécdotas de cómo cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Cómo la cruzaron? Los riesgos que corrieron. Bueno, ahora vemos a niños que quedan separados de su familia durante mucho tiempo, solitos, en unas especies de cárceles raras porque son muy grandes, tienen tejido, pero al final están solos y que terminan siendo la moneda de cambio a ver cómo se presiona para que los padres vuelvan, los vengan a buscar y terminen deportados. Entonces, ahí vemos esto. Pero vemos decenas, centenares, cuando en realidad son millones los que están sufriendo esto. Es como que lo vemos cuando tiene que ver con algo parecido a nosotros. Ahora, pero estamos hablando de, está bien, situaciones que pueden parecer un poco lejanas, pero bueno, vamos a Latinoamérica. Pusimos ejemplos latinoamericanos, por ejemplo, 300.000 muertos en México relacionados al narcotráfico. Veíamos a alguna colega mexicana dando cuenta de esto, que les dejó de importar, como que, bueno, siguen apareciendo líderes de opinión, periodistas, población en general. Estamos hablando de Colombia, que ya lleva 260.000 muertes en los últimos 50 años y una cantidad muchísimo mayor de víctimas. Estamos hablando de casi 5 millones de víctimas en total en Colombia. Y bueno, más allá de que aparezca alguna noticia aislada, no parece ser una problemática que nos importe mucho. Y viste que en este caso la distancia no es el asunto, porque por eso mismo, Colombia, México está acá. O sea, entonces, yo vuelvo al tema, ¿no? Hay intereses poderosos, militares, políticos. Yo insisto bastante en lo de los militares, ¿no? Porque hay una industria militar que para seguir funcionando necesita conflictos. Ya no va a haber guerras mundiales, ¿no? Eso está claro, porque entre otras cosas desaparece el planeta. O sea, la hipótesis de un conflicto a gran escala desde las potencias no existe. Ya no existe. Pero entonces hay que usar las armas, hay que generar consumo de ese tipo de armas. Entonces, los conflictos significan para muchos un negocio. Además de las razones que dije desde el poder económico, de poder explotar recursos materiales, de poder tener mano de obra barata. Entonces, todo eso explica que esto siga ocurriendo y sobre todo explica que se evite conocer. Repito, uno puede escandalizarse y horrorizarse con estas imágenes, pero hay sectores a los que le conviene que no se acaben, porque condiciones para que esto termine hay. Por ejemplo, ¿no? Lo que gastó Estados Unidos... Perdóname, a mí me cuesta mucho creer que haya alguien, que haya algo tan perverso y como... bueno, lamento, pero estoy convencido que es así y además se puede probar, ¿no? Se puede entender que Estados Unidos haya gastado $1 billón, o sea, 1 millón de millones en 20 años en Afganistán para terminar como termina, que es con un fracaso absoluto. No pasaron 24 horas que cambió totalmente la relación de poder en Afganistán. Entonces, la plata no es el problema, porque la plata estuvo. Entonces, el problema es que no va por ahí. Yo creo, y acá me sumo a Hernán, que repito, miren ese cuento completo, no alcanza con esta explicación. Estamos nosotros no mirando, no viendo, cambiando de canal, pasando la página, no queremos ver. Y ese es un problema grande, porque entonces el problema no se resuelve. Y yo, que me cuesta montones hoy, trato de hacerlo siempre, capaz que con poca eficacia, pero traer alguna idea de solución me cuesta mucho, porque esto es enorme. Se me ocurren dos pistas. Una, hay un hilo conductor, lo hemos hablado mucho en estos programas, la desigualdad. La desigualdad explica muchísimo de la raíz de estos conflictos. Desigualdad de poder, desigualdad de oportunidades, desigualdad en cómo miramos países versus otros. Esa es una batalla central. Está comprobado que a menor desigualdad, los países que tienen menos desigualdad son los que están en menos conflictos. Son los países que tienen menos muertos y menos explotación. La otra clave, para mí, hay estados frágiles. Otro tema que tratamos mucho en este programa. Si un Estado es débil, es ausente, es frágil, estas cosas pasan más. Porque no pueden enfrentar las desigualdades, pero sobre todo no pueden enfrentar esos poderes, militares ni que hablar, económicos, que terminan explotando a esos países, que son ricos en otras cosas, pero que no logran transformar esa riqueza en mejor calidad de vida de la población, por no decir, por supuesto, en que haya menos muertos. Por eso la importancia, y es la única pista que se me ocurra, de la comunidad internacional. O sea, no se puede dejar
solos a estas sociedades. Hay que actuar, tenemos que reaccionar. Y tiene que reaccionar la comunidad internacional, que no son solamente las instituciones, por supuesto que están, la ONU, etcétera, pero también hay organizaciones, Amnistía Internacional, Médicos Sin Frontera. Entonces, hay que actuar internacionalmente, hay que evitar que queden solos. El derecho internacional que se ha construido hace relativamente poco, y sobre todo la Corte Penal Internacional, para terminar con algo de estímulo. Primer fallo de esa Corte Penal Internacional, 2012. Condenó al criminal del Congo, Lubanga, que tiene 60.000 muertos en sus espaldas. O sea, por lo menos es una forma de ponerle límite a este horror. Que no haya impunidad. Para mí esa frase es clave. Demostrar que no va a haber impunidad, que tarde o temprano van a pagar para que no se repita. Y yo creo que de eso en Uruguay sabemos y entendemos, ¿no? Algo, por lo menos, para ser un poco más empático con eso que cuando lo vemos tendemos a barrer abajo de la alfombra, como decía mi abuela, o más modernamente cambiar de canal. Clarísimo como siempre, Álvaro. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros ya seguimos con la letra chica. Seguimos en la letra chica y se lo dijo Álvaro en el primer bloque. Chicos Muertos, este cuento de Hernán Cassiari, tiene mucho que ver con el programa de hoy. En él arranca comparando las diferentes coberturas que hay alrededor de las muertes en diferentes partes del mundo y el rol del rating que generan estas noticias. ¿Por qué escribió este cuento? ¿Cómo surgió esta temática? Bueno, eso se lo preguntamos a Hernán y nos contestó esto. Estaba tratando de rastrear, mientras ustedes me preguntaban de dónde había salido este texto que se conoce como Chicos Muertos, que no es el nombre original, estoy viendo acá. Ustedes saben que yo escribo algunos textos a veces para mi blog, que después se reproducen en una radio y que pasa el tiempo y van pasando a la tele. Y entonces yo este texto lo tengo por diferentes razones, pero sigo sin acordarme por qué lo escribí. Un asesinato en masa de nenes en la Franja de Gaza pudo haber sido el resorte, pero también la muerte de un nenito en particular, seguramente ustedes se acuerdan, que apareció en la orilla, creo que del mar Báltico, con una camiseta roja y un pantalón azul, boca abajo, muerto. También porque sus padres habían sido expulsados de un país o de otro, no importa cuál es la razón. Y lo que me doy cuenta mientras busco el origen del relato, que seguramente escribí para un periódico de Argentina o de España y que después leí en la radio y en la tele, lo que me doy cuenta es que siempre le cambio el principio para actualizarlo. Y siempre hay una razón para actualizarlo. Cada año hay una razón para que yo diga una cosa distinta. Los chicos muertos en Gaza, el nenito muerto en el Báltico, chicos con hambre en Haití. Siempre hay una razón para que, lamentablemente, este texto que ustedes eligen como resorte del programa sea un texto actual. Atrás de todo eso, lo único que importa es que siempre hay chicos muertos. Bueno, una triste verdad que decía Hernán Cassiari. Pero bueno, porque hay hechos que se consideran noticia y hay otros hechos que no nos parecen una noticia. ¿Por qué lo que sucede en una parte del mundo es titular y de los diarios y lo que sucede en otras partes del mundo no lo es? Bueno, para charlar un poco de esto recibimos a nuestra compañera Ana Laura Pérez. ¿Cómo andas, Ana Laura? ¿Cómo te va, Diego? Bien, bueno, más o menos. Yo soy de angustiarme con los programas y este en particular está generando... No es fácil. No, porque una palabra creo que lo dijimos con Álvaro en el primer bloque, que te interpela de verdad, porque uno no suele ponerse a pensar en estas cosas. Y cuando te pones a pensar, no le encontrás una explicación. Y te sentís horrible, porque te sentís inhumano de alguna manera. Ana, ¿por qué nos enteramos
de algunas muertes, aunque sean cientos de miles, y de otras no nos enterábamos, o nos pasan por el costado o no nos interesan? Por varias cosas. Si uno lo analiza desde el punto de vista académico de la definición de noticia, ¿no? O sea, de lo que yo soy docente en facultad y trabajamos en la definición de noticia, hay uno de los conceptos para definir qué es una noticia que tiene que ver con el contexto, ¿sí? Y en ese contexto se dice, y en eso que vos decís de que tendríamos que interpelarnos y pensar si eso es así o no, pero llevamos años los periodistas formándonos en que en la definición de noticia, el lugar donde las cosas ocurren hace que las cosas sean más o menos noticia, que sean noticia o que no sean. Y la cercanía es uno de los valores de ese contexto, de ese dónde. Cercanía en términos físicos, hoy vos decías lo de Argentina, o sea, que algo ocurra en Argentina es más noticia que algo ocurra en Afganistán. Hay como automatismos, ¿no? A veces en esos procesos uno, sin maldad incluso, está automatizado a hacer esos razonamientos para los que fue entrenado muchas veces, porque muchos no ponemos en duda eso. Y está bueno problematizarlo, porque tal vez no debería ser así. Es que realmente hay cosas que son dolorosas, que vemos en un noticiero a nivel nacional, por ejemplo, un fallecimiento de una persona en un accidente de tránsito. Y nos parece horroroso y nos angustiamos, pero murieron 200.000 personas en un no sé qué, en una guerra civil, y no nos afecta. Pero ahí vamos a la otra cercanía, ¿no? También, la cercanía más simbólica, que explica por qué nos impresiona tanto que mueran 10 personas en París y necesitamos que para impresionarlos las muertes en África sean enormemente grandes o que involucren muchos niños o episodios determinados. Tiene que ver con que nosotros, y eso también es una cosa para problematizar, nos percibimos que los africanos son otros, que no están cerca. No solamente en sentido geográfico, sino en el sentido en el que a mí eso no me va a pasar porque ellos no se parecen a mí. En cambio, si explota una bomba en París, nos impresiona y nos interesa porque sentimos que es una cosa que es más probable que nos pueda pasar. Tanto como periodistas que decidimos la importancia de las cosas, porque somos seres humanos, como consumidores, que muchas veces cuando los periodistas efectivamente cubren temas que tienen lugar en esos lugares, no consumen esa información, no les interesa, ¿no? Si vos mirás, por ejemplo, el tráfico de páginas web, de temas que tienen que ver, de los atentados del 11 de septiembre, es una cosa y de repente murió muchísima más gente, como veíamos hoy, en otros conflictos que a la gente a veces no le interesan. También porque autopercibimos que no son como nosotros. Y como no son como nosotros, no nos da miedo, y como no nos da miedo, no nos interesa tanto. Bien, pero elegimos particularmente quiénes queremos ser, porque, sí, claro. Hoy hablamos también de Colombia, de México, y tampoco queremos ser ni colombianos ni mexicanos. No. O sea, sí. Tiene que ver con una autopercepción que deberíamos trabajar sobre qué cosas sentimos que nos pueden pasar. Ahora, ¿y qué rol cumplen las agencias internacionales de noticias? Que casualmente este año han sido noticias en nuestro país por varias cosas, incluso han llegado al Senado. ¿Cómo desarrollan el trabajo y por qué lo centran en ciertos territorios? En general, de forma histórica, el surgimiento de las agencias de noticias, que de hecho ahora, digamos, están en crisis como modelo, ¿no? Porque el tipo de servicio... Vamos a explicar qué hace una agencia de noticias desde el inicio, ¿no? Las agencias de noticias lo que hacían son como mayoristas de información, ¿no? Tenían corresponsales o periodistas en determinados lugares que los medios de países periféricos o que no tenían ingresos suficientes para mandar corresponsales a todos lados no podían mandar. Entonces vos pagás un servicio por mes y podés usar ese material. Entonces, en la época de las redes sociales y de la cantidad de tecnologías y de los teléfonos, están en crisis y se discute mucho su valor. Pero lo que ocurre es que en el surgimiento de esas agencias, todas están vinculadas a países. Digamos, las agencias eran agencias de un país determinado. Alemania, Francia. Exactamente, Estados Unidos, España. Entonces, en general, si bien hacen un trabajo y tienen sedes y oficinas en otros países, en general están como muy teñidos de la agenda y de la manera de cobertura y de la cabeza, porque de nuevo, los periodistas somos personas, que viene de ahí, ¿no? De los parámetros de qué es importante y qué no de un país central, ¿no? Para un francés hay cosas que son más importantes que de repente... Por ejemplo, hay un estudio interesante que se hizo en
en España, en el marco de una cierta preocupación que hay en los medios españoles por la poca bolilla que se le da a África y a los problemas de África. Y una cosa que se decía bueno, porque era de alguna eso. manera esos problemas los terminan afectando. Claro. Sí, sí, creo que es un interés bastante... Exactamente. Y una cosa a la que ellos llegan a la conclusión es que, por ejemplo, los diarios franceses suelen darle más importancia a África por una cuestión histórica de relación de Francia con el continente africano que los españoles no tienen, ¿no? Entonces, a veces, en esos procesos de decisión, que las agencias también... Y después hay un tema de dinero y de cuántas posibilidades tenés vos de mandar corresponsales a países que son periféricos, ¿no? Y de mantenerlos ahí, que además hay que cuidarlos y eso cuesta dinero porque están en situaciones y en países complejos. Entonces, no muchos medios ni muchas agencias pueden tener corresponsales en lugares considerados periféricos. Ahora, Ana Laura, hay una publicación de los periodistas Alberto Peña Gómez y Raquel Rodríguez Díaz que usa la epidemia del ébola, que muchos recordamos, como un ejemplo, ¿no? Tiene como principal afectado el continente africano, muchísima gente murió, muchísima gente quedó con secuelas de por vida, pero notaron que la cobertura mediática empezaba a crecer cuando aparecía, por ejemplo, un infectado occidental. Correcto. Y ahí nos empezaba, ¿qué es esto del ébola? ¿Puede contagiar occidentales? O sea, es bastante cruel. Es un estudio muy interesante y duro, pero la verdad es que lo que a mí no me resultó, digamos, si vos te interpela como periodista porque no te resulta extraño el resultado que trae. Es un estudio que lo que hace es relevar la cobertura noticiosa en torno al ébola desde enero del 2014 hasta diciembre de 2015, ¿sí? Que es el periodo, digamos, considerado de más explosivo de contagio del ébola en África. Entonces, releva la información, las notas sobre el ébola en 3 medios. El País de Madrid, Le Figaro de Francia y el Reforma de México, ¿sí? Para tratar de entender la cobertura en esos 3 medios, ¿sí? Entonces, lo que detecta el estudio es que esto que hablábamos, se vuelve a aparecer este tema de las referencias, ¿no? Primero eso que vos decías, el pico de aumento de la cantidad de notas sobre el ébola, o sea, esas notas no se concentran, no se distribuyen de forma uniforme, sino que se concentran en un periodo determinado, julio y septiembre. En julio de 2014 es que muere un médico norteamericano, que es considerada la primera víctima occidental del ébola en África, ¿sí? Y en septiembre se enferma un religioso español que es trasladado a un hospital español donde finalmente muere, y todas esas vicisitudes son fuente de enorme cobertura. A partir de eso hacen un índice, esto es como, ellos mismos dicen que es simbólico, que no tiene valor estadístico, pero es duro verlo, ¿no? Y calculan en ese periodo cuántos no occidentales murieron de ébola versus la cantidad de notas sobre el tema, y lo mismo con los occidentales. Entonces llegan a la conclusión de que las víctimas occidentales les corresponde un 6.22% de cobertura noticiosa por afectado, mientras que a los africanos les corresponde un 0,001% de cobertura por persona afectada muerta, ¿no? O sea que es, digamos, algo así como cuánto vale, ¿no? ¿Cuánto vale esto de que los muertos valen diferente? Es impactante. Bueno, también hay una diferencia en el impacto de las noticias, que es cuando se personalizan en lugar de referirse a masas. Cuando te dicen, bueno, en Siria, en la guerra civil, murieron 100.000 personas. Bueno, es un número horrible, son muchísimas, pero de vuelta, el niño sirio fue impactante y era uno. O sea, en ese niño se representó obviamente una cantidad de gente, pero ¿por qué esa tendencia que cuando se personifica esa noticia tiene mucho más peso que capaz que una noticia que habla de 50.000 o 60.000 muertos? Hay un concepto que se conoce como el colapso de la compasión, que es eso que vos decías. O sea, es como que te anestesias. Yo te digo, por empezar hay un sesgo cognitivo que dice que los seres humanos manejamos muy mal, cuanto más grande es una cifra, más difícil nos resulta como aprenderla. En Uruguay la herramienta que tenemos es la pasamos a estadios centenarios o a cosas de esas. Por ejemplo. Y ahí es una estupidez lo que estoy diciendo, pero realmente el impacto... está estudiado que ayuda a entender. Mucho. Entonces, por empezar eso, ¿no? Después de cierta cantidad de muertos, es muy difícil que vos te impacte el crecimiento. Pero además, el colapso de la compasión lo que dice es que en realidad lo que ocurre es que es como si fuera una masa informe sin identidad.
y eso hace que vos te cueste empatizar, te cuesta la empatía con una masa informe sin identidad. Hay un estudio también que se hizo respecto del tema que muestra la cobertura del 11 de septiembre en el New York Times versus los muertos durante la guerra que se desató como consecuencia de ese ataque, ¿no? Y lo que muestra, por ejemplo, es que las víctimas del 11S prácticamente el 100% de esas víctimas recibieron en algún momento algún perfil, ¿no? Una nota donde se cuenta quiénes eran, cuál fue su contribución al mundo, que alguien los quería, que significaban algo para alguien. Sin embargo, en muchos casos las víctimas de países de este tipo, por muchas de las cosas que hablábamos, porque no llegamos, porque nos cuesta empatizar y porque no tenemos el reflejo de hacerlo, son historias que no contamos, no les ponemos cara, no decimos cómo se llaman. Por eso los episodios que podemos, cuando les damos corte, por ejemplo, cuando Hernán decide escribir ese cuento, es cuando hay un niño de cabeza flotando en la orilla. Ahí podemos personalizar. Se parece al tuyo, al mío, nos podemos identificar. Vemos un niño chiquito que se puede parecer al hijo de alguno de nosotros. Entonces, ahí es interesante verlo desde el punto de vista de la responsabilidad de los medios y de la importancia que puede tener, es lo que dice este estudio además, es un estudio que busca eso, la importancia que tiene dedicarle tiempo y energía a tratar de contar historias de lo que ocurre en, por ejemplo, países en este momento como Afganistán, o como lo que pasa en varios de los lugares que decía Álvaro. Contar historias puntuales, historias mínimas, que no son mínimas porque permiten empatizar con lo que pasa en esos lugares. Ahora, y esto te la pregunto por fuera, ¿realmente los medios tienen la capacidad de hacer que esto se tuerza hacia otro lugar? ¿Vos pensás que si todos los medios del mundo se ponen de acuerdo y empiezan a mostrar estas realidades y empiezan a contar estas historias y nos empiezan a poner la mirada en el sufrimiento que hay en el mundo, que se nos escapa por los costados, puede generar un impacto positivo? ¿Puede cambiar algo la realidad de estos conflictos? Yo creo que no pueden cambiar las circunstancias porque, como decía Álvaro antes, hay intereses económicos muy fuertes, intereses políticos, montones de cosas que no entendemos, o al menos que uno que no está en el tema no entiende de Afganistán, porque además también uno tiene una mirada occidental de la problemática, pero creo que los medios y los periodistas podemos contribuir en algún punto a informar. Cuando uno informa, por lo menos hay un dicho que siempre se dice, como una frase en torno a la tarea de los medios y a esta discusión de si influimos o no en el pensamiento de la gente, que es que los medios no le decimos a la gente qué pensar, o los periodistas, sino sobre qué pensar. Entonces me parece que tal vez, o sea, que yo soy... creo fervientemente que no vamos a convencer a la gente de muchas cosas, pero tal vez ponerlo sobre la mesa sea un camino interesante. Pero claramente el cómo lo ponemos sobre la mesa también es importante, porque esas notas sobre miles y miles de muertos es verdad que no generan interés. La gente no las consume. También la sobreinformación, lo vimos con el COVID, sobre temas tristes o difíciles o duros, produce fenómenos de huida de las audiencias. O sea, si esto que decía Álvaro de cambiar de canal es una reacción hasta humana y entendible. Llega un punto en el que no lo puedes sostener. Bueno, prueben a hacer el ejercicio. Yo tengo un compañero de trabajo que lo hace, de entrar a los principales diarios de nuestro país y todos tienen una sección que es las 5 más leídas o las 10 más leídas, y fíjense qué tipo de noticias son las 5 más leídas o las 10 más leídas. No se van a sorprender. Quédense tranquilos que ninguna es de Afganistán ni de nada que tenga que ver con eso. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, Diego, un placer. En el último bloque, para el cierre de la letra chica, nos metemos desde el punto de vista sociológico. Vamos a hablar y recibir con mucho gusto a Rafael Paternain para darle un cierre a la letra chica de hoy. Ya venimos. Hoy tuvimos análisis internacional, nos metimos en el periodismo, pero bueno, más allá de las noticias, ¿cómo nos comportamos nosotros? ¿Por qué hay muertes que parecen importarnos más y muertes que parecen importarnos menos? ¿Qué pasa con la pandemia, por ejemplo? Bueno, para charlar esto recibimos al sociólogo Rafael Paternain. Bienvenido, Rafael. Gracias, Diego. Un placer. Un tema interpelante, sin duda. Es que es la palabra de hoy, me parece. Sí. Y no está mal, ¿eh? No, no está mal. Igual, capaz que puede haber algún argumento que te tranquilice o por lo menos te culpabilice menos.
En la lógica de lo que comentaban a Laura y en parte también a Álvaro, que vivimos rodeados de la muerte, vivimos en la muerte, es absolutamente cercana, familiar, consustancial a nuestra condición de vida y al mismo tiempo vivimos haciendo los máximos esfuerzos por ahuyentarla, por tenerla lejos, por neutralizarla y hasta por olvidarla, ¿no? Entonces, quienes las vimos alguna vez muy de cerca, le vimos las pestañas, sabemos el impacto emocional que eso tiene o cuando sufrimos una pérdida relativamente cercana. Y sabemos en nuestra ecuación íntima que no vale lo mismo eso que una muerte lejana o una muerte de un desconocido. O sea, hay un mecanismo allí de compensación en la medida que ni individualmente ni socialmente podemos sentir con la misma intensidad todos los dolores, ¿no? Hay un mecanismo fundamental. Si eso fuera así, si todas las muertes nos dieran lo mismo, individual y socialmente, yo creo que viviríamos en un estado patológico. O sea, la vida sería insoportable. Yo eso lo Ahora, entiendo y me parece fantástico. Pero una cosa es lo tranquilizador. Después puede haber otras cosas no tan ¿eso era lo tranquilizador? Eso es lo tranquilizador no, pero, en el sentido que el mecanismo funciona así. Pero yo te la llevo esa. Y está bien porque no todas las muertes nos pueden doler igual. Pero estamos hablando de atrocidades. O sea, que no nos impacte que haya personas que se cuelgan de un avión y después se tiran. Que eso nos parezca natural o que de alguna manera nos motive a cambiar de canal o a pasar la página o a charlar de fútbol después de ver eso. Sí. Bien. Es raro. Las muertes tramitadas públicamente, o sea, las muertes conocidas, las muertes en los medios, las muertes que llegan a tener, sobre todo las muertes violentas o las muertes que están afincadas en conflictos armados o en guerras o las muertes violentas cotidianas a las cuales nosotros en nuestra sociedad en clave doméstica estamos más acostumbrados o convivimos con más asiduidad. Esas muertes públicas efectivamente tienen una mediación política de construcción muy compleja y que llegan a tener cotizaciones diferentes. Y es verdad, hay mecanismos de construcción de eso en los cuales algunas de esas muertes valen efectivamente más que otras. Claramente, ¿no? Las muertes tienen un principio social de jerarquización, hay escalas de duelo, uno podría decir que hay muertes que se lloran y hay duelos que son imposibles de hacer. Bueno, la muerte de un delincuente vale menos. Bueno, por eso, sí. Ahí podemos entrar en la geografía no es una afirmación, de las escalas de los duelos, en el sentido de que hay esas muertes que son muertes políticas, que son muertes con impactos políticos, con impactos sociopolíticos muy importantes, porque toda muerte pasa a tener una relevancia política, tiene una construcción que obviamente involucra a los medios en función de lo que muestran y en función de lo que ocultan, o de lo que ocultan mostrando o de lo que muestran ocultando, ¿no? Sin lugar a duda, pero que también tienen otros actores en términos de los relatos, de las mediaciones morales, de los intereses, que llegan a conformar justamente esas escalas. Y ahí hay una cosa que es interesante de ver y difícil de laudar quizá o de interpretar, ese doble juego en esto de lo que nos interpela más o lo que nos interpela menos, que es esta idea, por un lado, del interés hacia la muerte, del rating de la muerte, de lo que consumimos sobre la muerte violenta, y por otro lado, la cuestión de la indiferencia. Porque al mismo tiempo nos pueden ocurrir ambas cosas, o sea, llegar a construir procesos de indiferencia social hacia esas situaciones de muertes masivas o de ciertas muertes en particular, sin ir más lejos en nuestras sociedades. Hasta hace no tanto tiempo las muertes por violencia de género, por razones de violencia machista, no eran muertes precisamente que importaran. Hoy importan más y seguramente no importan en la dimensión que deberían importar. Entonces, esas situaciones van cambiando también con los contextos políticos y con los contextos sociales, que nos llevan a esta idea de, por un lado, el interés, el rating. La muerte la consumimos o la muerte la buscamos como tema de interés en el mundo de la ficción, ¿no? En el mundo de las industrias culturales, capaz que no en un informativo, pero capaz que sí en alguna serie de Netflix. Incluso muertes que se producen o narrativas que se producen en torno a conflictos lejanos o no necesariamente mundos a los cuales nosotros habitualmente frecuentamos. Muchos de esos proyectos de industrias culturales o del desarrollo de la literatura policial, digamos, tramita la centralidad de la muerte y la muerte prende, interesa.
llama la atención, ¿no? Moviliza sensibilidades y acercamientos, no es que la tenemos en un lugar especialmente lejano. Pero por otro lado, también, al mismo tiempo, y esto es lo curioso, la muerte o este conjunto de muertes políticas también generan efectos, como se decía aquí, de anestesiamiento, ¿no? de indiferencia, de distancia absoluta, de ceguera moral. Bauman tenía una expresión, adiaforización del mundo, ¿no? Esta idea de que vemos todo como si no nos perteneciera. O que nos da lo mismo en la medida que estamos circunscriptos a nuestro propio mundo. Y eso tiene efectos políticos en la medida que esa realidad no solo es entendible porque llega un punto en que no la soportamos, sino que además esa realidad es funcional para sostener la irracionalidad de un orden diametralmente o radicalmente desigual, ¿no? Es la manera de sostener un status quo. La indiferencia es funcional a un orden sociopolítico de desigualdad radical. ¿Qué pasa? No solo hay indiferencias con esas muertes que valen más o que valen menos, porque hay muertes que valen menos no solo por la indiferencia, sino más bien por la reacción emocional en torno a ellas, o sea, por la distancia moral que podemos tener con ciertos escenarios sociales. Particularmente, para ser más concreto, el crimen, por ejemplo. Exactamente, la relación más bien de indignación e indiferencia que tenemos con las muertes en los entornos sociales de precariedad o de marginalidad, en el delito nuestro de todos los días, este proceso que hemos vivido en los últimos años de crecimiento de los homicidios y de los homicidios en contextos vulnerables que afectan a jóvenes varones. Pero el relato de... Y esas muertes de que algo habrán hecho, o se matan entre ellos, o cuando alguien... Porque esas muertes están todo el tiempo en los portales de noticias. Todo el tiempo. En Uruguay prácticamente las muertes por homicidio, las muertes por siniestralidad de tránsito, algunas muertes accidentales, es muy difícil que ninguna no llegue a ser captada por las noticias, se transforman en noticias. Es muy raro que alguna de esas muertes genere un caso noticioso fuerte, que ese es otro tema, ¿no? Porque podemos informar sobre la muerte, o algunas muertes, o algunos homicidios, pero muy rara vez esos casos, o algún caso en particular, se transforma en un caso emblemático. Que ese es un tema como para investigar. ¿Por qué algunos casos emblemáticos sí, por qué algunos no? ¿Cómo se da ese orden de construcción? Porque ahí sí que intervienen factores muy variados y muy complejos que no tienen que ver solo con la acción o con la omisión de los medios de comunicación. Hay otras variables políticas allí que... Bien, pero los medios tenemos responsabilidad en esto. Sin porque duda. Muchas veces usando pequeños adjetivos, pequeñas palabras, por ejemplo, el decir que la persona muerta tenía antecedentes hace que la muerte sea menos dolorosa. Decir, mira, este loco en algo raro andaba. Nosotros a veces reforzamos ciertas cosas en la crónica o en el relato para que esa muerte no parezca tan importante. Los medios en general son tomadores de discursos que vienen de la fuente institucional. O sea, la decisión de determinar que un homicidio en un contexto vulnerable se lo tipifica a la víctima como alguien que tenía un antecedente penal y más nada, bueno, podrá ser una omisión en términos de construcción del contexto de parte de los medios, pero es un dato que le aporta, o sea, que está construido institucionalmente por la policía, por el Estado, por el sistema de justicia, deliberadamente, ¿no? Porque es la manera de decir, bueno, esta muerte, en la medida que es una muerte que se da en un conflicto criminal, una muerte como justificada, se matan entre ellos, amortigua los efectos políticos en términos de indignación. Pero a lo que voy es que hay otras operaciones también importantes, no solo manejarnos en términos de esa indiferencia o ese anestesiamiento o esa ceguera moral o esa idea de distanciamiento con el mundo que la tenemos y que cumple una función, sino que también para poder llegar a valorar algunas muertes como muertes de segunda, tiene que haber construcciones deliberadas, construcciones morales, barreras morales, construcciones simbólicas, como decía Ana Laura, deliberadas, que nos lleven socialmente a valorar de menor forma o con menor entidad algunas de estas muertes. Y en el espacio de la precariedad, en el espacio de la vulnerabilidad, de la marginalidad, en nuestro país en los últimos años ha predominado un relato de ver ese mundo en términos de claves subculturales. O sea, lo desciframos desde el mundo de la subcultura del delito, lo caracterizamos desde ese lugar. Y ese es un discurso que se reproduce en los medios, que se produce oficialmente en torno a algunas claves, ¿no? De que ese mundo solo se explica
sobre la base de una cultura, una subcultura propia, con códigos propios, que asumen el mundo del delito, que están por fuera de la sociedad, que no aceptan los valores establecidos. Eso va generando una serie de barreras, una serie de distancias simbólicas. Nos gusta estar del otro lado a nosotros. Exacto, que van generando esa idea del ellos y nosotros. Entonces, claro, cuando esos conflictos estallan o cuando esas muertes sobrevienen, la valoración que hacemos obviamente es una valoración muy distinta a una muerte en un contexto de rapiña de alguien de clase media, de un trabajador que logra tener, ¿no?, una reacción emocional diferente. Lo mismo puede pasar con algunas muertes en contexto de femicidio, que algunas prenden más que otras, aunque en general me parece que estas muertes todavía siguen siendo muy subvaloradas en términos de relatos. Entonces, para llegar a eso, para llegar a esa cotización diferente, la pregunta es ¿por qué pesa una más que otra? Bueno, depende del tipo de víctimas, depende de lo que comprometa una muerte u otra, pero sobre todo en términos sociales es la forma que tenemos de tramitar las desigualdades sociales y crear las barreras morales, sociales y simbólicas que van separando esos mundos y que van generando naturalmente efectos diferenciales. Yo me remito como ejemplo que sigue estando en la memoria colectiva, supongo, el episodio del asesinato, de la muerte de un joven adolescente en el Marconi en mayo del 2016, que fue una muerte muy impactante, de Bruno, que fue abatido por el fuego policial, que se presumió que realmente fue una modalidad de muerte policial, de homicidio policial muy violento, aunque la resolución judicial parece poco clara en ese sentido, que generó un estallido en el barrio, ¿no?, que generó una reacción y que luego generó un efecto tal vez poco estudiado que habría que recuperar, ¿no?, de una disputa simbólica entre la familia sobreviviente, entre la víctima, ¿no?, el entorno de la víctima que trataba como de restituir algo de dignidad a la persona fallecida y el relato oficial que construyó a esa víctima en realidad como un victimario, diciendo, bueno, en realidad el que murió también era ladrón, adhería a los códigos culturales. Entonces el relato oficial, canalizado por los medios de comunicación, terminó matando otra vez, ¿no?, a ese joven que habrá tenido sus antecedentes, que habrá tenido su trayectoria, obviamente, pero que constituyó una muerte simbólica con un peso desgarrador, ¿no?, y que demostró realmente, que estas muertes diferenciales pueden lograrse porque hay hegemonías culturales, porque hay relatos culturales para leer la desigualdad social que han ido ganando terreno en nuestras sociedades. Entonces, entre la indiferencia y la indignación, tramitamos muchas de estas cosas. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Un gusto. Te quiero decir una cosa, no me tranquilizaste para nada. Bueno, no te salió. Lo intenté. Está bien, te lo agradezco muchísimo. Un gusto, Diego. Hasta acá la letra chica de hoy. Los invito a seguir a la pantalla de TV Ciudad porque se viene Boca a Boca de estreno en Pistacho, un boliche que lo van a conocer junto a mi amigo el negrito Pablito Silveira, así que quedan más que invitados a quedarse en la pantalla. Chau, chau.